El Hospital San Felipe, normalmente lleno de actividad y ruido, quedó en completo silencio cuando las puertas automáticas se abrieron. Un perro, cubierto de barro y sangre, apareció en el umbral, y sobre su espalda, una niña pequeña, inconsciente, vestida con un vestido floreado empapado en sangre. Nadie sabía qué hacer. Todos miraban, paralizados, mientras el perro avanzaba por el pasillo, con una calma aterradora, como si supiera exactamente lo que hacía. En ese momento, el mundo entero se detuvo, y el hospital entero fue testigo de un milagro que nadie esperaba. Era un lunes como cualquier otro en el Hospital San Felipe. Los pasillos estaban abarrotados de pacientes que aguardaban ser atendidos. Enfermeras y médicos se movían a la velocidad de la luz, mientras los monitores emitían su constante pitido, marcando el ritmo de la vida que fluía en el hospital. El sonido incesante de pasos apresurados, el murmullo lejano de conversaciones sobre diagnósticos y el ruido de las puertas automáticas abriéndose y cerrándose formaban una mezcla única y familiar para todos los que pasaban allí. Ese lunes parecía ser otro día rutinario. Una combinación de consultas de control, pacientes de urgencias menores y un leve goteo de personas que necesitaban atención. La luz fría de los fluorescentes iluminaba los pasillos de blanco reluciente, creando una atmósfera clínica y distante. Las paredes eran de un color neutro, casi impersonal, y los pasillos estaban plagados de sillas vacías en las que los pacientes sentados esperaban su turno. Todo parecía seguir su curso normal. Nadie sospechaba que este día cambiaría, ni en sus peores pesadillas. Las puertas automáticas, ese mecanismo común y cotidiano, emitieron un sonido metálico tan familiar que nadie le prestó mucha atención. Pero esa vez, ese ruido provocó una reacción distinta. Los pasos de los trabajadores se detuvieron, y los murmullos fueron ahogados por la increíble escena que se desplegaba frente a ellos. El perro apareció en el umbral de la entrada, y lo primero que llamó la atención fue su tamaño. Un pastor alemán de pelaje oscuro, su cuerpo enérgico y sus músculos bien marcados, pero con algo inusual. Su pelaje estaba manchado con barro y sangre, una escena que nunca nadie había presenciado en el hospital. Los pocos que estaban cerca de las puertas fueron los primeros en notarlo, pero ninguno de ellos reaccionó con la rapidez habitual. Se quedaron quietos, mirando al animal con la mente llena de preguntas y una creciente sensación de inquietud. A medida que el perro avanzaba, su figura se fue destacando más en el vestíbulo, pero lo que realmente causó el asombro en todos los presentes fue lo que llevaba sobre su lomo. Una niña pequeña, no más de 6 años, colgaba débilmente del animal. Su pequeño cuerpo estaba tan frágil que parecía casi incapaz de sostenerse por sí mismo. La niña estaba inconsciente, su rostro pálido como la cera, y su vestido floreado, que normalmente sería un símbolo de alegría infantil, estaba ahora empapado en sangre. El rojo profundo que cubría su ropa contrastaba con la suavidad de los colores de tejido, dando una sensación aún más trágica. La niña, cuyo cabello rubio caía como una cascada desordenada sobre su rostro, no respondía a los estímulos. Estaba inmóvil, los ojos cerrados, el rostro contraído por el dolor y la fatiga. Su respiración era débil, casi imperceptible, y su pulso, aunque presente, era demasiado débil para ser considerado estable. La niña había pasado por algo que nadie en el hospital podía imaginar, pero lo que se sabían era que el animal que la transportaba la había traído allí con la esperanza de salvarla. Y, sin embargo, el verdadero asombro no venía solo de la aparición del perro ni de la niña herida. El comportamiento del animal era, por decirlo de alguna manera, sobrecogedor. A pesar de la emergencia, a pesar de lo que claramente estaba en juego, el perro no mostraba signos de estrés ni de pánico. Su paso era firme, pero también parecía ser deliberadamente cuidadoso. Cada movimiento estaba medido, con una precisión casi humana. El perro no corría, no saltaba ni mostraba signos de ansiedad. Su mirada, profundamente enfocada, parecía tener un único propósito: llevar a la niña al lugar donde podría ser atendida. Cada paso, aunque cargado de tensión, estaba lleno de determinación. A lo lejos, las enfermeras y médicos que caminaban por los pasillos no sabían qué hacer. Algunos se quedaron parados, mirando con asombro, mientras que otros, más rápidos para reaccionar, corrieron hacia el animal y la niña. En la recepción, Carmen, una recepcionista con más de 20 años de experiencia en emergencias, dejó caer el portapapeles que sostenía. El sonido del objeto golpeando el suelo resonó en el pasillo vacío, un sonido que amplificó aún más el extraño silencio que se había instalado en la habitación. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos observaban,
casi como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento, mientras el perro avanzaba por el pasillo. El perro no ladraba, no gemía, estaba completamente callado. La única señal de que seguía adelante era su respiración controlada y sus pasos suaves, pero firmes. Su mirada no vacilaba. Parecía saber exactamente hacia dónde iba. De alguna manera, parecía comprender la gravedad de la situación. La niña estaba gravemente herida, y el perro había decidido que su misión era llevarla a donde pudiera recibir ayuda. A medida que el perro avanzaba, un rastro de sangre seguía su camino, pequeñas gotas de carmesí que caían con cada paso sobre el suelo brillante y pulido del hospital. Los pacientes que aguardaban en la sala de espera apenas se movían, algunos mirando la escena con incredulidad, otros con miedo, sin saber si debían hacer algo o simplemente quedarse quietos. El perro no les prestaba atención. No había tiempo para eso. Sabía exactamente a dónde debía ir, y nada iba a detenerlo. El animal caminó con una serena determinación hacia el mostrador principal de recepción, donde Carmen, aún sorprendida, no sabía qué hacer. Por un instante, ella se quedó ahí, observando la escena con los ojos entreabiertos, incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo. Pero la mirada del perro, fija y profunda, parecía entender que había llegado al lugar donde la niña sería atendida. ¿Te has quedado sin palabras con esta impactante escena? Nosotros también. Si te está sorprendiendo todo lo que está pasando, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta increíble historia. Compártelo con tus amigos para que más personas puedan descubrir este milagro de valentía. El instante en que las puertas automáticas del hospital se abrieron fue tan súbito que el sonido metálico parecía más fuerte de lo normal. En ese segundo, todo el bullicio habitual del hospital se desvaneció. Las voces de los médicos y enfermeras, el zumbido constante de los monitores, e incluso el leve murmullo de los pacientes que aguardaban en las salas de espera, se apagaron en el mismo momento. Todo lo que quedó fue el sonido del paso firme y pesado del perro sobre el suelo pulido. Cada uno de esos pasos era como un golpe en la quietud que lo rodeaba, resonando en la conciencia de todos los presentes. Nadie en el hospital sabía exactamente qué estaba ocurriendo. La visión de ese pastor alemán, cubierto de barro y sangre, caminando por el pasillo con una serenidad sorprendente, descolocó a todos los presentes. El perro no estaba corriendo, ni ladrando, ni haciendo nada que indicara que estaba en una situación de emergencia. Su caminar era imponente, pero a la vez controlado, como si estuviera haciendo algo que consideraba completamente normal. No parecía nervioso, ni alterado, lo que lo hacía aún más desconcertante. Las enfermeras, con años de experiencia en situaciones críticas, se quedaron paralizadas. Nunca antes habían tenido que enfrentarse a algo como esto. No sabían si debían intervenir, si debían acercarse al animal o si lo mejor era simplemente esperar a ver qué hacía. Los médicos, acostumbrados a reaccionar con rapidez ante cualquier urgencia, se quedaron igualmente atónitos. Nadie podía comprender cómo este perro había llegado hasta allí. Cómo había conseguido atravesar el hospital, sin ser detenido ni por el personal de seguridad ni por las cámaras de vigilancia. ¿Qué había ocurrido para que el animal decidiera ir hasta allí con una niña herida sobre su lomo? Los pacientes, que de por sí suelen estar nerviosos o inquietos en un hospital, no podían apartar la vista de la escena. Algunos estaban tan sorprendidos que ni siquiera se dieron cuenta de que habían dejado de respirar. Los más curiosos sacaron sus teléfonos móviles, intentando capturar un momento tan surrealista que ninguno de ellos creía que podría ser real. Sin embargo, a pesar de la cámara de teléfonos y las miradas fijas, todo el hospital estaba envuelto en un silencio profundo, casi sepulcral. La niña, completamente inconsciente, descansaba sobre la espalda del perro. Su rostro, pálido y cubierto por el cabello rubio, estaba casi cubierto por el vestidito floreado, que ya no mostraba signos de vida. El rojo de la sangre en su vestido era una señal demasiado obvia de que algo terrible había sucedido, algo que probablemente la había llevado hasta allí, colgando débilmente del lomo del perro. Cada vez que el perro caminaba un paso más, el silencio del hospital parecía hacerse más denso, como si el mundo entero estuviera esperando algo crucial. Los médicos sabían que la niña, dada su condición, requería atención inmediata, pero el ambiente era tan irreal que ninguno de ellos sabía cómo proceder en ese preciso momento. El perro avanzaba, pero su comportamiento no era el de un animal común. Su caminar no era apresurado, no buscaba llamar la atención, pero había algo tan inusual en su porte que los ojos de todos se fijaban en él, como si fuera el único ser en la habitación que comprendiera lo que estaba sucediendo. Había una calma aterradora en sus movimientos,
una seguridad tan absoluta en cada uno de sus pasos, que parecía imposible que no tuviera un propósito más grande que simplemente caminar. Poco a poco, el perro se acercó al mostrador de recepción, donde Carmen, la recepcionista que llevaba 20 años trabajando allí, intentó reaccionar. Se quedó observando al animal como si esperara que alguien más le diera instrucciones. Pero nadie sabía qué hacer. No había protocolo para este tipo de emergencia. Nadie estaba preparado para enfrentarse a un perro que, por alguna razón inexplicable, había decidido traer una niña herida al hospital. Carmen, con la mano temblorosa, intentó tomar el teléfono para pedir ayuda, pero las palabras no salían. El sonido del teléfono al caer sobre el mostrador resonó en la quietud, acentuando aún más la tensión en el aire. Rayo, el perro, se detuvo frente al mostrador. Su mirada, tranquila pero firme, se posó brevemente en Carmen, como si estuviera pidiéndole que tomara el siguiente paso. Entonces, sin hacer ruido, se agachó ligeramente, permitiendo que los enfermeros y médicos que se acercaban con cautela pudieran tomar a la niña entre sus brazos. Sin un solo gruñido, sin una protesta, Rayo se apartó del camino, quedándose cerca pero sin interrumpir el proceso. Se sentó en el suelo, con la cabeza erguida, observando a los médicos con la misma concentración que había mostrado durante todo su recorrido. Era como si el perro hubiera cumplido su misión. Había traído a la niña al lugar donde podía ser ayudada, y ahora confiaba en que el personal del hospital se encargaría de lo demás. Pero, para todos los presentes, el gesto de Rayo, el perro que había traído a la niña de manera tan decidida y serena, dejó una marca indeleble en sus mentes. Nadie podría olvidar la imagen del perro, tan humano en su concentración, cuidando a la niña incluso cuando ya había hecho lo que parecía imposible. ¿Qué piensas de lo que acabas de ver? Este perro no solo desafió las expectativas, lo hizo con una calma impresionante. Si esta historia te ha dejado sin palabras, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para que más personas conozcan el increíble acto heroico de este perro. Sigue viendo lo que sucede a continuación, porque aún hay más sorpresas por descubrir. Rayo, como se le conocería más tarde, no era un perro común. Mientras avanzaba por el hospital, su comportamiento desbordaba lo que cualquiera podría esperar de un animal en una situación tan crítica. No ladró, no hizo ningún ruido. No había señales de ansiedad en su cuerpo, ni gestos nerviosos. En su lugar, lo único que se escuchaba eran sus patas firmemente posadas sobre el suelo pulido del hospital, avanzando con una determinación que parecía casi humana. Su mirada estaba fija, sin vacilar ni un solo segundo. Estaba concentrado, como si supiera exactamente lo que debía hacer, y lo estaba haciendo a la perfección. Cada uno de sus pasos era medido, como si estuviera calculando la distancia entre él y su destino, como si todo lo que necesitaba hacer fuera avanzar hacia su objetivo. No se apresuraba, pero tampoco se detenía. Los otros animales del hospital, si los había, no comparaban ni en lo más mínimo con la precisión de este perro. Rayo avanzaba con una calma y seguridad que hacía que el resto del mundo pareciera desvanecerse. En los pasillos, la escena era indescriptible. La mayoría de las personas se mantenían a una distancia prudente, observando con asombro, pero nadie se atrevió a intervenir. Nadie sabía cómo actuar. ¿Acaso era posible que un perro estuviera desempeñando una tarea tan crucial? ¿Cómo era posible que él, sin ninguna formación, sin el adiestramiento de un animal de servicio, estuviera llevando a cabo una misión tan difícil y vital? Pero ahí estaba, sin hacer una sola concesión al caos que dejaba atrás, sin siquiera dudar de sí mismo, avanzando con paso firme y decidido. Lo impresionante no solo era la calma con la que Rayo se movía, sino la conciencia que parecía tener sobre lo que estaba ocurriendo. El perro no se distrajo ni un segundo, no se desvió de su curso. La multitud que lo observaba, los médicos, enfermeras y pacientes, todos ellos se quedaban atrás, como si estuvieran observando algo mucho más grande que un simple animal con una misión. Nadie sabía lo que había pasado antes, ni cómo el perro había llegado allí. Tampoco sabían cómo había tenido la inteligencia o el instinto para llegar a ese hospital exactamente cuando más lo necesitaban. Lo único que sabían era que ese perro tenía un propósito, y todos los presentes sabían que no podían interrumpirlo. Rayo caminaba con la misma calma que un soldado marchando hacia su destino, sabiendo que lo que hacía era lo correcto, sin cuestionarse ni un instante. Mientras avanzaba por el pasillo, su mirada no vacilaba, no se apartaba del objetivo. Todos los ojos que lo observaban parecían ser atraídos por esa concentración. No era un perro aterrorizado, no era un perro confundido.
Era un ser enfocado, con una misión que debía cumplir, y lo estaba haciendo con una precisión que desbordaba la capacidad humana de entender. Mientras avanzaba, su cuerpo parecía moverse en perfecta sincronía con sus pasos. Sus músculos, aunque visiblemente tensos debido al esfuerzo de cargar a la niña, seguían un ritmo casi perfecto, calculando cada movimiento con asombrosa exactitud. En ese momento, todo parecía indicar que Ryan no solo estaba guiado por su instinto, sino por una comprensión mucho más profunda de lo que debía hacer. Había algo en el que trascendía el simple acto de llevar a la niña al hospital. Era como si entendiera el peso de lo que ocurría, como si supiera que esta niña, por alguna razón, no podía llegar allí sin él. Cuando el perro se acercó al mostrador de recepción, donde finalmente encontró el primer equipo médico que podría ayudar, su tarea aún no había terminado. A pesar de estar agotado, cubierto de barro y sangre, Rayo se acercó con la misma calma, como si el final de su misión estuviera cerca pero aún no hubiera sido completada. Nadie podía interrumpir su concentración. En sus ojos brillaba algo más que la simple necesidad de ayuda. Era una expresión de entrega total, como si estuviera diciendo, mi trabajo aquí no ha terminado. Los médicos y enfermeras que lo observaban, completamente en shock por lo que veían, comenzaron a reaccionar, acercándose con cautela, sabiendo que tenían una tarea urgente por delante, pero también sintiendo una especie de respeto profundo por el perro que había traído a la niña hasta allí. Pero lo más impresionante de todo fue la manera en que Rayo no mostraba signos de agotamiento. A pesar de la fatiga evidente en su cuerpo, de la sangre que manchaba su pelaje, Rayo se mantenía de pie, firme como una roca. Estaba claro que su cuerpo podía estar agotado, pero su mente, su determinación, seguía imparable. Sabía que su tarea era mucho más grande que él. Sabía que debía esperar el momento adecuado, y que, en cuanto los médicos tomaran el control, su parte de trabajo terminaría. Rayo no era un perro cualquiera. Era un líder, un protector. Y su misión, aunque invisible para muchos, estaba mucho más allá de un simple rescate. El hospital entero lo observaba, y lo hacía con la comprensión tácita de que este perro había demostrado una lealtad y determinación que pocos seres humanos podían igualar. Su compromiso no era con la recompensa ni con el reconocimiento. Era con la niña que había traído, con el propósito de salvarla a toda costa. Rayo no solo había encontrado el hospital, no solo había recorrido un largo camino para traer a la niña hasta allí. Lo que hacía era mucho más profundo. Estaba cumpliendo una misión. Él sabía que esta niña, que colgaba débilmente de su espalda, era su responsabilidad. Y, al llevarla hasta el hospital, estaba demostrando algo que pocos seres vivos podrían comprender. Un sacrificio sin pedir nada a cambio. Una valentía que pocos humanos tienen el privilegio de conocer. Esto se pone cada vez más impresionante. Si el valor y la inteligencia de Rayo te ha dejado sin palabras, suscríbete a nuestro canal para conocer todo lo que sigue de esta increíble historia. Comparte este video para que más personas puedan ver cómo un perro se convirtió en el héroe que nadie esperaba. Vamos por más, porque lo mejor está por llegar. Rayo, como se le conocería más tarde, no era un perro común. Mientras avanzaba por el hospital, su comportamiento desbordaba lo que cualquiera podría esperar de un animal en una situación tan crítica. No ladró, no hizo ningún ruido. No había señales de ansiedad en su cuerpo, ni gestos nerviosos. En su lugar, lo único que se escuchaba eran sus patas firmemente posadas sobre el suelo pulido del hospital, avanzando con una determinación que parecía casi humana. Su mirada estaba fija, sin vacilar ni un solo segundo. Estaba concentrado, como si supiera exactamente lo que debía hacer, y lo estaba haciendo a la perfección. Cada uno de sus pasos era medido, como si estuviera calculando la distancia entre él y su destino, como si todo lo que necesitaba hacer fuera avanzar hacia su objetivo. No se apresuraba, pero tampoco se detenía. Los otros animales del hospital, si los había, no comparaban ni en lo más mínimo con la precisión de este perro. Rayo avanzaba con una calma y seguridad que hacía que el resto del mundo pareciera desvanecerse. En los pasillos, la escena era indescriptible. La mayoría de las personas se mantenían a una distancia prudente, observando con asombro, pero nadie se atrevió a intervenir. Nadie sabía cómo actuar. ¿Acaso era posible que un perro estuviera desempeñando una tarea tan crucial? ¿Cómo era posible que él, sin ninguna formación, sin el adiestramiento de un animal de servicio, estuviera llevando a cabo una misión tan difícil y vital? Pero ahí estaba, sin hacer una sola concesión al caos se dejaba atrás, sin siquiera dudar de sí mismo, avanzando con paso firme y decidido.
Lo impresionante no solo era la calma con la que Rayo se movía, sino la conciencia que parecía tener sobre lo que estaba ocurriendo. El perro no se distrajo ni un segundo, no se desvió de su curso. La multitud que lo observaba, los médicos, enfermeras y pacientes, todos ellos se quedaban atrás, como si estuvieran observando algo mucho más grande que un simple animal con una misión. Nadie sabía lo que había pasado antes, ni cómo el perro había llegado allí. Tampoco sabían cómo había tenido la inteligencia o el instinto para llegar a ese hospital exactamente cuando más lo necesitaban. Lo único que sabían era que ese perro tenía un propósito, y todos los presentes sabían que no podían interrumpirlo. Rayo caminaba con la misma calma que un soldado marchando hacia su destino, sabiendo que lo que hacía era lo correcto, sin cuestionarse ni un instante. Mientras avanzaba por el pasillo, su mirada no vacilaba, no se apartaba del objetivo. Todos los ojos que lo observaban parecían ser atraídos por esa concentración. No era un perro aterrorizado, no era un perro confundido. Era un ser enfocado, con una misión que debía cumplir, y lo estaba haciendo con una precisión que desbordaba la capacidad humana de entender. Mientras avanzaba, su cuerpo parecía moverse en perfecta sincronía con sus pasos. Sus músculos, aunque visiblemente tensos debido al esfuerzo de cargar a la niña, seguían un ritmo casi perfecto, calculando cada movimiento con asombrosa exactitud. En ese momento, todo parecía indicar que Rayo no solo estaba guiado por su instinto, sino por una comprensión mucho más profunda de lo que debía hacer. Había algo en el que trascendía el simple acto de llevar a la niña al hospital. Era como si entendiera el peso de lo que ocurría, como si supiera que esta niña, por alguna razón, no podía llegar allí sin él. Cuando el perro se acercó al mostrador de recepción, donde finalmente encontró el primer equipo médico que podría ayudar, su tarea aún no había terminado. A pesar de estar agotado, cubierto de barro y sangre, Rayo se acercó con la misma calma, como si el final de su misión estuviera cerca pero aún no hubiera sido completada. Nadie podía interrumpir su concentración. En sus ojos brillaba algo más que la simple necesidad de ayuda. Era una expresión de entrega total, como si estuviera diciendo, mi trabajo aquí no ha terminado. Los médicos y enfermeras que lo observaban, completamente en shock por lo que veían, comenzaron a reaccionar, acercándose con cautela, sabiendo que tenían una tarea urgente por delante, pero también sintiendo una especie de respeto profundo por el perro que había traído a la niña hasta allí. Pero lo más impresionante de todo fue la manera en que Rayo no mostraba signos de agotamiento. A pesar de la fatiga evidente en su cuerpo, de la sangre que manchaba su pelaje, Rayo se mantenía de pie, firme como una roca. Estaba claro que su cuerpo podía estar agotado, pero su mente, su determinación, seguía imparable. Sabía que su tarea era mucho más grande que él. Sabía que debía esperar el momento adecuado, y que, en cuanto los médicos tomaran el control, su parte del trabajo terminaría. Rayo no era un perro cualquiera. Era un líder, un protector, y su misión, aunque invisible para muchos, estaba mucho más allá de un simple rescate. El hospital entero lo observaba, y lo hacía con la comprensión tácita de que este perro había demostrado una lealtad y determinación que pocos seres humanos podían igualar. Su compromiso no era con la recompensa ni con el reconocimiento. Era con la niña que había traído, con el propósito de salvarla a toda costa. Rayo no solo había encontrado el hospital, no solo había recorrido un largo camino para traer a la niña hasta allí. Lo que hacía era mucho más profundo. Estaba cumpliendo una misión. Él sabía que esta niña, que colgaba débilmente de su espalda, era su responsabilidad. Y, al llevarla hasta el hospital, estaba demostrando algo que pocos seres vivos podrían comprender. Un sacrificio sin pedir nada a cambio, una valentía que pocos humanos tienen el privilegio de conocer. Esto se pone cada vez más impresionante. Si el valor y la inteligencia de Rayo te ha dejado sin palabras, suscríbete a nuestro canal para conocer todo lo que sigue de esta increíble historia. Comparte este video para que más personas puedan ver cómo un perro se convirtió en el héroe que nadie esperaba. Vamos por más, porque lo mejor está por llegar. Lucía, la enfermera que estaba de turno, no perdió ni un segundo en comenzar a examinar a la niña que Rayo había traído con tanto cuidado hasta el hospital. La situación era crítica. La niña, que parecía no tener más de 6 años, estaba completamente inconsciente. Su cuerpo, helado como el hielo, indicaba que había estado expuesta a condiciones extremas durante un tiempo, y eso solo aumentaba las probabilidades de que su estado fuera grave. Lucía notó de inmediato que la niña tenía la piel fría al tacto, como si su cuerpo hubiera comenzado a entrar en shock. La respiración era débil y entrecortada,
Cada inhalación parecía costarle un esfuerzo tremendo, como si su cuerpo ya no tuviera fuerzas para seguir luchando. El pulso, cuando Lucía logró encontrarlo, era apenas perceptible, un latido lejano que hacía que el corazón de la enfermera se acelerara aún más. Las manos de Lucía, aunque firmes por la experiencia, temblaban ligeramente a comprobar la gravedad del estado de la pequeña. La herida en su pierna era grave. La sangre había empapado su vestido floreado, y una profunda cortadura atravesaba su muslo. Lucía no podía saber cuánto tiempo había pasado desde que la niña se había herido, pero estaba claro que esa herida requería atención inmediata. Necesitaban detener la hemorragia y estabilizarla lo más rápido posible. Pero en medio de la urgencia, había algo que no podían ignorar: la presencia de Rayo. A pesar de que los médicos y enfermeras trabajaban con rapidez, él seguía allí, fuera de la sala de urgencias, inmóvil. No se había movido ni un centímetro. A pesar de todo el ruido a su alrededor, el sonido de las máquinas zumbando, el ir y venir de los médicos y la presión de la situación, Rayo no apartó la vista de la niña ni un segundo. Estaba de pie, en el umbral de la puerta, observando con una mirada fija, como si su presencia misma estuviera asegurando que nada saliera mal. Era casi imposible no notar la intensidad de su mirada. Los ojos de Rayo, de un ámbar profundo, brillaban con una inteligencia que sorprendía. A pesar de no ser un perro entrenado en situaciones de rescate, parecía comprender perfectamente lo que estaba sucediendo. Su postura erguida y alerta indicaba que no había terminado su tarea. Su misión aún no había concluido. Rayo estaba allí para proteger a la niña, y no dejaría que nada ni nadie lo apartara de su propósito. Lucía se vio obligada a pausar por un momento mientras observaba al perro. No estaba acostumbrada a ver a un animal comportarse de manera tan seria, tan concentrada en un objetivo. Normalmente, los perros de terapia que se encontraban en el hospital eran amistosos, juguetones, pero nunca tan centrados. Rayo no se movía. Su mirada era fija en la niña, y parecía estar esperando, como si supiera que el trabajo que había hecho hasta ese momento no estaba completo hasta que ella estuviera a salvo. Los médicos y enfermeras que se apresuraban a estabilizar a la niña también se dieron cuenta de la presencia constante de Rayo. Nadie sabía cómo había llegado, ni de dónde había venido, pero una cosa era clara: el vínculo entre él y la niña era inquebrantable. A pesar de estar en un ambiente extraño, Rayo se mantenía firme, como un centinela leal que no abandonaría su puesto bajo ninguna circunstancia. Nadie se atrevió a moverlo, ni a separarlo de la niña. Parecía tan sereno, pero al mismo tiempo tan cargado de una fuerza interna que nadie se sintió lo suficientemente seguro como para interferir. Narrador, con tono reflexivo. Lucía se concentró en el examen de la niña, sabiendo que cada segundo contaba. A medida que avanzaba con la tarea de detener la hemorragia, no podía dejar de pensar en el perro. ¿Cómo podía ser tan sabio, tan tranquilo en medio de una crisis tan intensa? Era como si Rayo hubiera estado allí en ese mismo hospital durante años, como si comprendiera mejor que nadie lo que estaba en juego. Estaba claro que no era un simple perro de compañía. Había algo más en él, algo más profundo que lo llevaba a actuar con tal determinación. Mientras los médicos le colocaban una vía intravenosa para estabilizar su temperatura y administrarle líquidos, Rayo permanecía vigilante en el umbral de la puerta. Sus ojos seguían clavados en la niña, observando cada movimiento, cada cambio, como si estuviera esperando un signo de que todo estaría bien. Nadie dijo una palabra al respecto. Nadie intentó apartarlo. Sabían que su presencia no era una coincidencia. Rayo estaba allí por una razón, y todos los que estaban cerca de él sentían esa conexión, aunque no sabían cómo explicarlo. Rayo, el perro que había sido primero en darse cuenta de que algo no estaba bien, había llevado a la niña al único lugar que podía salvarla. Había tomado la decisión de ser su protector, y lo había hecho sin pedir nada a cambio. En ese momento, cuando la niña ya estaba siendo atendida por los médicos, él seguía allí, con su mirada fija, vigilando y esperando, asegurándose de que todo estuviera en orden. Los minutos parecían estirarse mientras los médicos trabajaban sin cesar para estabilizar a la niña. El tiempo pasaba lentamente, pero la presencia de Rayo, tan tranquila y serena, parecía ralentizar todo a su alrededor. Nadie quería interrumpir esa calma. Nadie quería romper el hilo de conexión que se había formado entre el perro y la niña. La gente en la sala parecía intuir que, aunque el perro no podía hacer nada más, su misión estaba completa solo si la niña recibía la atención adecuada. Finalmente,
Cuando los médicos comenzaron a hacer progresos y la niña empezó a estabilizarse, un suspiro de alivio colectivo recorrió la sala. Rayo, como si también supiera que su parte había terminado, relajó ligeramente su postura, pero no se movió de su lugar. Aunque el peligro aún no había pasado por completo, todos sabían que la niña estaba ahora en las mejores manos posibles. El silencio que seguía envolviendo la sala de urgencias estaba lleno de gratitud, no solo hacia los médicos que habían trabajado incansablemente, sino también hacia ese perro, ese héroe anónimo, que había llegado a tiempo para salvar la vida de la niña. Rayo, sin saberlo, había marcado la diferencia. Y mientras los médicos continuaban su trabajo, el perro se quedó allí, tan tranquilo como siempre, esperando el momento adecuado para hacer lo único que le quedaba por hacer: proteger. Si crees que la valentía de Rayo a mantenerse cerca de la niña mientras los médicos la atendían te ha tocado el corazón, no dudes en suscribirte y compartir esta historia. Queremos que más personas conozcan este acto de lealtad y coraje que va más allá de lo imaginable. Comparte este video con tus amigos y sigamos descubriendo juntos el increíble legado de Rayo. El tiempo en la sala de urgencias parecía haberse estancado y cada minuto que pasaba pesaba como una eternidad. Los médicos y enfermeras trabajaban frenéticamente para estabilizar a la niña, cada uno desempeñando su parte en una coreografía de esfuerzo y precisión. Las manos de los profesionales se movían rápidamente, administrando líquidos intravenosos, deteniendo la hemorragia y ajustando los monitores que parpadeaban con los signos vitales de la pequeña. Cada gesto, cada decisión, era crucial. Sabían que no había margen para errores. Sin embargo, a pesar de la urgencia de la situación, había algo inexplicable que flotaba en el aire. El ritmo frenético de los médicos y enfermeras parecía chocar contra la quietud absoluta de Rayo. El perro, como si comprendiera la gravedad del momento, no se movía ni un centímetro. Estaba allí, inmóvil, con su cuerpo erguido y su mirada fija en la niña, observando cada cambio en los monitores, como si estuviera vigilando su progreso. Su presencia no interrumpía el trabajo del equipo médico, pero se ofrecía algo que ninguno de los humanos en la sala podía ofrecer: una especie de calma profunda y tranquila, una tranquilidad que parecía contrarrestar el pánico que acechaba en el aire. A medida que los segundos se alargaban, un pequeño pero significativo cambio comenzó a ocurrir. Los monitores que antes mostraban una línea irregular y alarmante comenzaron a mostrar señales de mejoría. La niña, que parecía estar al borde de la vida y la muerte, había comenzado a estabilizarse. Fue un avance pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que los médicos, al verlo, se miraran entre sí con una chispa de esperanza. La presión en la sala disminuyó ligeramente, aunque todos sabían que la batalla aún no estaba ganada. Las manos de Lucía, la enfermera, temblaron ligeramente cuando vio la mejora en la lectura de los monitores. Ella, que había estado observando a la niña con gran concentración, no pudo evitar sentir un leve suspiro de alivio. Aunque la niña aún no estaba fuera de peligro, era evidente que algo había cambiado. Su respiración ya no era tan superficial, su pulso era más firme, y la temperatura de su cuerpo comenzó a estabilizarse, alejándola de la hipotermia que la había acechado durante tanto tiempo. Y, en medio de todo esto, ahí seguía Rayo. El perro que había traído a la niña hasta allí, que había atravesado los límites del hospital y el caos de la emergencia sin dudar ni un solo instante, seguía allí, inmóvil. Su postura no se había alterado ni un centímetro. No había dado un solo paso hacia adelante ni se había movido de su lugar, pero su mirada seguía fija en la niña, como si estuviera esperando una señal de que su misión había llegado a su fin. Como si entendiera, en algún nivel profundo, que sólo cuando la niña estuviera a salvo, él podría relajarse. Su lealtad y dedicación no tenían comparación. Era como si, aunque los médicos se encargaran de las acciones físicas, él hubiera sido el guardián invisible de la niña durante toda la operación. A pesar de todo lo que estaba sucediendo alrededor, Rayo no parecía distraído ni cansado. Cada uno de los que observaban al perro sentían una conexión inexplicable. Estaba claro que Rayo no había llegado allí por casualidad. Había hecho algo más que simplemente traer a la niña al hospital. Su presencia en la sala, inmóvil pero constante, parecía ser una señal de esperanza en medio de la desesperación. Nadie sabía si la niña habría sobrevivido sin la intervención de Rayo. Nadie podía decir con certeza si él había sido el factor determinante en su recuperación. Pero algo en el aire decía que su presencia había marcado la diferencia. Los médicos,
Aunque centrados en su trabajo, no pudieron evitar reconocer la importancia de esa presencia silenciosa. Rayo, con su concentración y su lealtad, había hecho mucho más que rescatar a la niña. Había transmitido una calma que parecía calar en cada persona que se encontraba en la sala. Con el paso de los minutos, la mejora de la niña continuó. Sus signos vitales se estabilizaron cada vez más. Ya no parecía estar luchando por su vida. Había pasado lo peor. La niña, aunque débil, ahora respiraba con mayor regularidad y ya no mostraba signos de estar en peligro inmediato. La gravedad de la situación había comenzado a ceder, y con ello, el ambiente en la sala también comenzó a relajarse, pero no por completo. Rayo, sin embargo, permaneció allí, su cuerpo aún tenso, como si estuviera esperando el último respiro de la niña para asegurarse de que estaba completamente fuera de peligro. A pesar de la mejora evidente, no parecía dispuesto a moverse hasta que su misión estuviera completamente cumplida. Rayo no pidió nada. No se acercó a la niña para recibir atención ni buscó recompensa alguna. Él había hecho lo que había venido a hacer. Había traído a la niña a salvo al hospital. Y ahora, con su tarea casi completada, se quedaba allí, fiel y silencioso, como el último guardián que no descansaría hasta que todo estuviera bien. ¿Quién diría que un perro podría tener un impacto tan grande en la vida de una persona? Si esta historia te ha tocado el corazón, no dudes en darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus seres queridos. Es increíble lo que este perro hizo. Haz que más personas vean esta historia de valentía y lealtad. Lo mejor está por venir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sofía comenzó a moverse. Su respiración, que había sido débil y errática, se hizo más constante. La niña, aún luchando contra la fatiga y el dolor, dio un pequeño suspiro, como si despertara de un largo y profundo sueño. El silencio que había caído sobre la sala, tan pesado y angustiante, comenzó a disiparse lentamente, reemplazado por un murmullo de alivio entre los médicos y enfermeras. La niña estaba volviendo a la vida, y por primera vez en horas, la esperanza volvió a llenar el aire. Sus ojos, que hasta ese momento permanecían cerrados, se abrieron lentamente, revelando un destello de confusión al principio. Sofía parpadeó varias veces, su mirada difusa, incapaz de comprender completamente dónde estaba o qué había sucedido. Pero lo que fue aún más sorprendente para todos los presentes fue la primera reacción que mostró al despertar. No buscó a los médicos ni a las enfermeras. No, la primera persona que Sofía buscó con la mirada fue a Rayo. La niña, todavía débil, pero consciente, giró lentamente la cabeza, como si supiera, en lo más profundo de su ser, que él estaría cerca. Y allí estaba. Rayo, el perro que había caminado a su lado, que la había traído hasta allí, seguía sentado cerca de su cama, inmóvil, pero con los ojos fijos en ella. Su postura, aunque tranquila, seguía siendo protectora, como si estuviera esperando que Sofía tomara el primer paso. La conexión entre ellos era evidente, casi palpable. Aunque Sofía estaba rodeada de profesionales que la cuidaban, su primer instinto había sido buscar al perro que la había salvado. Sofía extendió una mano débilmente hacia él, un gesto frágil, pero lleno de gratitud. En ese instante, parecía que todo el sufrimiento que había pasado, todo el dolor y la incertidumbre, se desvanecían por completo. Rayo, sin moverse, acercó su rostro a la mano de Sofía y con un gesto suave, la lamió con ternura. Fue un gesto tan simple, pero tan poderoso. En ese momento, todos los que observaban sabían que algo profundo había sucedido entre ellos. La niña, que había estado al borde de la muerte, había sido salvada, no solo por los médicos, sino por este perro increíblemente leal. El vínculo entre Sofía y Rayo era más que evidente. No era solo un perro que había llevado una niña herida al hospital. Rayo había sido su protector desde el primer momento, su compañero incansable, su salvador. Ahora, al ver que Sofía comenzaba a despertar, su presencia junto a ella era una clara declaración de que su misión aún no había terminado. El perro seguía allí, sin mover un solo músculo, pero con una fuerza interior que transmitía todo el amor y la lealtad que había demostrado durante todo este tiempo. Sofía, aunque débil, sonrió levemente. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban un brillo de alivio y amor profundo. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Rayo lo había dado todo por ella, y en ese momento, Sofía entendía que la conexión que compartían era mucho más que la de una niña y su mascota. Era una relación que trascendía cualquier definición humana de amor y lealtad. Rayo no solo había salvado su vida,
Él había sido el faro de esperanza que la había guiado cuando todo parecía perdido. Alrededor de ellos, el personal médico comenzó a hablar entre sí, sus voces llenas de alivio y esperanza, pero nadie pudo apartar la mirada de esa escena. Un perro, en su más pura forma de lealtad, había demostrado que el verdadero coraje no siempre viene de los humanos. La fuerza de voluntad, la determinación y el amor incondicional de Rayo habían salvado una vida de una manera que ni los avances más sofisticados de la medicina podrían haber logrado. A veces, el heroísmo no tiene forma humana. A veces, viene en forma de un perro que no duda ni por un segundo en salvar a quien lo necesita. El hospital, que había sido testigo de una tragedia y una lucha por la vida, ahora se encontraba frente a un momento de profunda paz. Sofía, aunque débil, comenzaba a sonreír, y Rayo, siempre a su lado, seguía vigilante, pero con una paz que solo podía entender. Habían recorrido un camino largo y peligroso, pero ahora, en la quietud de la habitación, sabían que su historia no solo había cambiado sus vidas, sino que también había dejado una huella imborrable en todos los que fueron testigos de su valentía. Este momento es tan emotivo. Si también sientes la conexión entre Sofía y Rayo, no dudes en suscribirte y compartir este video con tus amigos para que ellos también lo vivan. Es increíble lo que este perro hizo. Ayúdanos a que más personas conozcan esta historia de amor, valentía y lealtad. No te lo pierdas. Sigue viendo para descubrir lo que viene a continuación. La historia de Rayo comenzó a difundirse rápidamente más allá de los pasillos del Hospital San Felipe. No pasó mucho tiempo antes de que los testigos de su valentía comenzaran a contar la increíble hazaña. Los pacientes que habían estado en la sala de espera, las enfermeras que habían sido testigos de su llegada, y los médicos que lo vieron llevar a la niña hasta allí. Todos compartieron lo que había sucedido. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes sobre el perro que cruzó la ciudad para salvar a una niña. En cuestión de horas, el nombre de Rayo estaba siendo compartido por miles de personas. Su historia tocó el corazón de todos los que la escucharon. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse en el héroe canino. Los periódicos locales escribieron artículos sobre el valiente perro, y los noticieros de televisión empezaron a cubrir su historia. Las cámaras de los reporteros se dirigían al hospital, buscando la oportunidad de capturar la historia detrás de ese perro que había desafiado todo lo esperado, y con su valentía, había traído a la niña al hospital. Las entrevistas se sucedían, los testimonios sobre su lealtad y coraje se multiplicaban. Era imposible ignorar la huella que había dejado en todos los que fueron testigos de su acción. Pero, para Rayo, todo eso no significaba nada. Las cámaras, los titulares, los reportajes, para él, todo eso era irrelevante. Mientras el mundo se sorprendía por su valentía, él seguía siendo el mismo perro tranquilo y fiel. Su única preocupación era Sofía. Había cumplido su misión de traerla a salvo al hospital, y ahora, aunque la ciudad entera comenzaba a conocer su nombre, él seguía a su lado, sin exigir nada a cambio. Su único deseo era ver a la niña recuperada, estar allí para protegerla, como lo había hecho desde el principio. Rayo no se acercó a las cámaras, ni buscó la atención de los reporteros que le ofrecían entrevistas. No se dejó seducir por las recompensas ni por la fama. Lo único que le importaba era estar con Sofía, su pequeña amiga, que ahora comenzaba a despertar y a recuperarse. Era un perro que, sin palabras, sabía lo que debía hacer: proteger a aquellos que amaba, sin importar las circunstancias. A pesar de que los medios querían convertirlo en una celebridad, él no se dejaba influir. Para él, la única celebridad que existía era Sofía. Mientras tanto, la historia de Rayo se extendía más allá de las fronteras del hospital y la ciudad. En las redes sociales, el hashtag #Rayo el héroe canino se convirtió en tendencia. La gente compartía la historia, publicaba fotos de su rescate y comentaba sobre el increíble vínculo entre Sofía y Rayo. Pero no se trataba solo de un perro realizando una hazaña heroica. Lo que conmovió profundamente a todos fue el sentido de lealtad y amor incondicional que Rayo demostró. A través de su acción, se convirtió en un símbolo de valentía, de sacrificio y de la fuerza de la conexión entre un ser humano y su mascota. Las personas, al ver la historia de Rayo, se sintieron inspiradas. En una época donde los titulares a menudo nos llenan de desesperanza, donde los relatos de violencia y tragedia parecen dominar las noticias, la historia de un perro dispuesto a arriesgar su vida por una niña inocente ofreció un rayo de esperanza. Rayo no solo había salvado a Sofía, había revivado la creencia en que, incluso en los momentos más oscuros, hay actos de bondad y de heroísmo genuino. La lealtad de Rayo,
su sacrificio y su bondad no tenían nada de superficial. Eran puros, y ese tipo de pureza es lo que tocó los corazones de tantas personas. Lo que Rayo hizo no fue solo un acto de valentía, fue un acto que desafió todas las expectativas. Un perro que camina por la ciudad para salvar a una niña no es algo que se vea todos los días, pero lo que realmente hizo que su historia fuera tan especial fue su motivación. No lo hizo por fama, ni por dinero, ni por reconocimiento. Lo hizo porque su amor por Sofía, su lealtad y su compromiso con ella eran más fuertes que cualquier otra cosa. Y esa es la verdadera grandeza de Rayo. Rayo no necesitaba un premio, ni un reconocimiento público. Para él, el premio era simple, saber que Sofía estaba a salvo. Su misión había sido cumplida, y él no pedía nada más. Los humanos pueden ser complejos, pero los perros, como Rayo, a menudo nos enseñan las lecciones más poderosas: el amor incondicional, la lealtad sin reservas y la valentía frente al miedo. A medida que su historia continuaba siendo contada, se convirtió en algo más que un acto de heroísmo. La historia de Rayo se transformó en un símbolo de esperanza, en un recordatorio de que, en un mundo donde a veces parece que la bondad se pierde, siempre hay lugar para el valor y la pureza. Su historia no solo inspiró a aquellos que lo conocieron directamente, sino que también tocó a los corazones de millones de personas alrededor del mundo, recordándoles que aún existen héroes invisibles, seres que actúan con una nobleza que trasciende cualquier reconocimiento. Y mientras las noticias sobre seguían siendo compartidas, y las personas hablaban de su valentía, Rayo permaneció cerca de Sofía, vigilante como siempre, sin pedir nada, sin esperar a que su nombre fuera reconocido. Su único deseo era que la niña, su pequeña amiga, estuviera segura y feliz. En su silencio, en su postura digna y tranquila, Rayo había hecho algo mucho más grande que un simple acto de valentía. Había demostrado al mundo que la verdadera grandeza no necesita ser celebrada ni destacada. La grandeza de Rayo estaba en su amor y en su misión, en su entrega absoluta sin esperar nada a cambio. A medida que los días se deslizaban lentamente, la conexión entre Sofía y Rayo crecía más fuerte, como un lazo invisible que se iba reforzando con cada amanecer. Lo que había comenzado como un acto de salvación se transformaba en una relación profunda y fundamental. Rayo ya no era solo un perro que había ayudado a una niña herida, sino el protector constante que Sofía había necesitado durante toda su vida. Cada día que pasaba, Sofía comenzaba a sentir menos miedo. Lo que había comenzado como un temor profundo a la soledad y el dolor, comenzó a disiparse gracias a la inquebrantable presencia de Rayo. Mientras los médicos seguían monitoreando su recuperación física, los días de soledad y angustia que había vivido comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sensación de seguridad y consuelo. Todo gracias a él. Desde su despertar, Sofía sintió una calma instantánea cada vez que despertaba en la cama del hospital. Mientras los médicos y enfermeras realizaban su labor, mientras las horas se alargaban y los procedimientos continuaban, Rayo siempre estaba allí. No importaba cuánto tiempo pasara, no importaba cuántos cambios se dieran en el entorno, el perro seguía estando a su lado, inmóvil, pero siempre vigilante. Su presencia era una constante fuente de confort. Sofía, aunque débil y vulnerable, sabía que nada la dañaría mientras Rayo estuviera cerca. La conexión entre ellos comenzó a convertirse en algo más que una necesidad. Sofía, que había sido una niña asustada, comenzó a entender que Rayo no solo la había rescatado físicamente, sino que, al estar allí constantemente, le había devuelto la tranquilidad y la confianza que había perdido. Cada vez que Sofía despertaba, la primera imagen que veía era la de Rayo, su cuerpo grande y robusto a un lado de la cama, con sus ojos fijos en ella, siempre atentos, siempre amorosos. Era como si él supiera exactamente cuándo necesitaba su apoyo, y nunca vacilaba en ofrecérselo. La relación entre Sofía y Rayo no se limitaba a lo físico. Mientras su cuerpo sanaba, sus heridas comenzaban a cicatrizar, y su salud se restablecía poco a poco. La niña también comenzó a sanar en lo más profundo de su ser. La confianza que había perdido con el tiempo, la esperanza que había vacilado en el pasado, empezaron a regresar. Y todo ese proceso de sanación emocional, tenía una razón. Rayo había sido su ancla en medio de la tormenta. Su amor incondicional y su presencia constante comenzaron a sanar las heridas invisibles que nadie podía ver. Sofía comenzó a sonreír nuevamente, una sonrisa que no solo era de alivio, sino de gratitud profunda. Lo que Sofía no entendía en ese momento era que el acto de salvarla no había terminado en el hospital. Rayo, de una manera silenciosa y poderosa,
continuaba sanando su alma, día tras día. El perro no solo había traído a la niña al hospital, le había traído esperanza, consuelo y, lo más importante, le había devuelto la fe en el mundo. Mientras su cuerpo sanaba, su corazón y su mente también comenzaban a recuperar la fuerza que había perdido. Y todo eso, Sofía lo atribuía a Rayo, al perro que nunca se había alejado de su lado. Rayo, sin decir una palabra, le enseñó a Sofía algo invaluable. El amor y la lealtad no tienen fronteras. No importa el tamaño del desafío, ni la profundidad del dolor. Si tienes a alguien a tu lado, dispuesto a permanecer, a cuidar de ti sin condiciones, puedes superar cualquier cosa. Rayo no necesitaba palabras para expresar su devoción. Cada gesto, cada mirada, cada momento que pasó a su lado fue un recordatorio de que el amor verdadero no pide nada a cambio. El perro, con su calma absoluta, estaba enseñándole a Sofía una lección que muchos tardan años en aprender. La verdadera fortaleza no radica solo en la resistencia física, sino en la capacidad de seguir adelante con el corazón abierto, incluso cuando todo parece perdido. Sofía ya no sentía miedo cuando se despertaba, ni siquiera cuando caía la noche y la habitación del hospital se sumía en la oscuridad. Sabía que, sin importar lo que sucediera, Rayo estaría allí para protegerla. La conexión entre ellos era tan profunda que no necesitaban palabras para comunicarse. Sofía entendía que el perro siempre iba a estar allí, velando por ella, sin importar el tiempo que pasara. Y Rayo, por su parte, parecía saber que su tarea no había terminado, no hasta que Sofía estuviera completamente bien, tanto física como emocionalmente. Los días pasaban y Sofía seguía sanando, recuperando poco a poco la fortaleza que había perdido. Pero lo que más la fortalecía era saber que, al abrir los ojos cada mañana, ahí estaba Rayo, cerca de ella, esperando, cuidando, amando. Su presencia constante le daba la seguridad de que el mundo no era tan temible después de todo. Y en los días en que el miedo a lo que había vivido amenazaba con regresar, Rayo le ofrecía algo mucho más poderoso que un simple gesto. Le ofrecía su lealtad absoluta, su compañía incondicional y su amor inquebrantable. Sofía comenzó a comprender que la sanación no solo se trataba de lo físico, de lo que los médicos podían arreglar. La verdadera sanación venía de adentro, de la seguridad que sentía al tener a Rayo a su lado, de la sensación de que nunca más tendría que enfrentar el dolor sola. Porque Rayo, el perro que la había salvado, ahora era el guardián de su corazón, el protector que siempre había soñado tener, y que, sin saberlo, siempre había necesitado. Si te está emocionando esta relación tan especial entre Sofía y Rayo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir con todos tus amigos. Esta historia de amor y lealtad merece ser conocida por todos. Ayúdanos a que más personas descubran el increíble vínculo que estos dos comparten, porque su conexión es un verdadero testimonio de poder del amor incondicional. No te pierdas lo que sigue, porque esta historia tiene más que ofrecer. Hoy, Sofía y Rayo siguen juntos, como siempre lo han estado, compartiendo una vida llena de nuevos comienzos. La niña, que una vez estuvo al borde de la muerte, ha recorrido un largo camino desde aquel día. Su recuperación ha sido notable, no solo en términos físicos, sino también emocionales. Los médicos que la atendieron nunca dejaron de asombrarse por su resiliencia, pero Sofía sabía que el verdadero motor detrás de su fuerza era algo mucho más grande que cualquier tratamiento médico. Era Rayo. Rayo, con su lealtad y valentía, había cambiado por completo el curso de su vida. Pero el impacto de este perro héroe no se limita a lo que hizo en el hospital o en ese fatídico día. Lo que Rayo le dio a Sofía va mucho más allá de salvarle la vida. Le enseñó a creer en la bondad del mundo, a confiar en los demás y, sobre todo, a tener esperanza, incluso cuando todo parecía oscuro y perdido. Y esa lección sigue guiándola cada día. El futuro de Sofía y Rayo es uno lleno de posibilidades. Sofía ya no es la misma niña que llegó al hospital, aterrada, vulnerable y llena de incertidumbres. Ahora, la niña que enfrentó la adversidad con la ayuda de un perro, camina con seguridad, con un espíritu renovado y lleno de valentía. La recuperación de Sofía no solo ha sido física. Ha sido un proceso de sanación profunda, un proceso que Rayo facilitó sin siquiera saberlo. Cada día que pasaba, el perro seguía siendo su compañero constante, su protector, y a medida que Sofía mejoraba, su amor por él se profundizaba aún más. El tiempo pasó, y con él, Sofía encontró un propósito en su vida que antes ni siquiera imaginaba. Aunque la niña nunca olvidará lo que pasó, cada vez que mira hacia atrás, ve más que el sufrimiento, más que el miedo.
Ahora ve a Rayo, a su compañero, a su salvador, y lo ve como la razón por la que ella pudo continuar. La presencia de Rayo la ayudó a comprender que la vida no siempre es justa, pero con la compañía adecuada, incluso las experiencias más dolorosas pueden ser superadas. A medida que Sofía crecía, sus recuerdos de esa época se volvieron menos aterradores, menos opresivos. Rayo estaba a su lado en cada paso que daba, cada vez que tomaba una nueva decisión, cada vez que enfrentaba un reto. La niña que una vez se sintió perdida en el mundo, ahora se sentía preparada para enfrentarlo. Y todo gracias a su mejor amigo, el perro que cruzó la ciudad para salvarla. Sofía sabía que, sin importar a dónde la llevara la vida, Rayo siempre estaría allí, guiándola, protegiéndola y, sobre todo, amándola. Lo que Sofía había aprendido de Rayo era algo mucho más grande que la lección de valentía. Rayo le enseñó que no todo es lo que parece, que los héroes no siempre tienen capa, y que la verdadera fuerza no siempre se muestra a través de grandes gestos, sino en la constancia de estar allí, en la sencillez de estar a tu lado, sin importar lo que pase. Rayo no necesitaba hacer un gran alarde de sus hazañas. Simplemente, al permanecer cerca de Sofía, a cuidar de ella, al estar en silencio pero siempre presente, mostró una grandeza que nada ni nadie podría haber superado. A medida que Sofía comenzó a salir del hospital, sus pasos fueron más seguros. Empezó a asistir a la escuela nuevamente, a ver a sus amigos, y poco a poco, las cicatrices emocionales que había llevado comenzaron a desvanecerse. Claro, la niña nunca olvidó lo que había vivido, pero ya no lo veía como un lastre. Lo veía como una parte de su historia, una parte que la había llevado a convertirse en una persona más fuerte, más agradecida por las pequeñas cosas de la vida. Y todo ello lo debía a Rayo. A lo largo de los días, Sofía y Rayo compartieron momentos sencillos pero llenos de significado. Paseos por el parque, tardes jugando al aire libre, caminatas tranquilas mientras el sol se ponía, todos estos momentos fueron el reflejo de la vida tranquila que tanto Sofía había deseado. Rayo se convirtió en un compañero inquebrantable, el protector que le había dado el valor para soñar de nuevo. No era solo un perro, era la personificación de la esperanza, la fe renovada y la fidelidad inquebrantable. Cada vez que Sofía sentía miedo o duda, miraba a Rayo. Él siempre estaba allí, con esa calma silenciosa que le daba la seguridad de que no estaba sola. Él le había mostrado, sin palabras, que las adversidades podían ser superadas con amor, con lealtad y con esperanza. Y por eso, Sofía sabía que el futuro no la asustaba. Si algo le enseñó Rayo es que, con amor, todo es posible. Nada era más grande que la promesa de que él estaría siempre a su lado. Sofía, que había sido testigo de la vida que Rayo le había regalado, entendió que ella también podía devolverle algo a él. Ahora, cuando ve a Rayo corriendo felizmente a su lado, sabe que, a pesar de todo lo que han pasado juntos, su relación nunca dejará de crecer. Los dos, unidos por el amor y la lealtad, compartían un futuro lleno de nuevas aventuras, una vida en la que siempre se cuidarían mutuamente. Y aunque, con el tiempo, los días se volvían más tranquilos y el sufrimiento quedaba atrás, Sofía nunca olvidó la lección más importante que le dio Rayo. La vida siempre tiene un propósito, incluso cuando parece incierta. La historia de Rayo y Sofía es un testimonio de eso, un recordatorio de que, en los momentos más oscuros, puede surgir un héroe, y ese héroe puede ser quien menos lo esperes. Si esta historia de valentía y amor te ha tocado el corazón, suscríbete y comparte este video con tus seres queridos. Nunca olvides que, a veces, los héroes no llevan capa, sino patas. Rayo y Sofía nos enseñan que, con amor y lealtad, el futuro siempre tiene esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Comparte esta conmovedora historia con todos para inspirar a más personas a creer en los héroes de la vida cotidiana.